Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un video más. Hoy les hablaré sobre la transmisión por modulación angular. Comenzamos. La modulación angular se introdujo por primera vez en 1931 como alternativa a la modulación de amplitud. Se sugería que una onda con modulación angular es menos susceptible al ruido que una onda de AM. En consecuencia, podría mejorar el desempeño de las radiocomunicaciones. El mayor Edwin Armstrong, quien también desarrolló el receptor super heterodino, desarrolló el primer sistema de radio FM funcional en 1936 y en julio de 1939 comenzaron las primeras emisiones con programa regular en Alpine, New Jersey. Hoy la modulación angular se usa de forma extensa para radioemisión comercial, televisión, transmisión de sonido, radioteléfonos, radiocelulares y sistemas de comunicaciones por microondas y satelitales. La modulación angular se produce siempre que se varía el ángulo de fase de una onda senoidal con respecto al tiempo. Una onda con modulación angular se describe matemáticamente en la siguiente ecuación. Con la modulación angular es necesario que θ de t sea una función predeterminada de la señal moduladora. Por consiguiente, si v sub m de t es la señal moduladora, la modulación angular se expresa en la siguiente ecuación. La diferencia entre modulación de frecuencia y modulación de fase es en esencia cual propiedad de la portadora se hace variar en forma directa con la señal moduladora. La frecuencia o la fase igual se hace variar en forma indirecta. Siempre que se varía la frecuencia de una portadora, también varía la fase y viceversa. Por lo tanto, la FM y la PM deben estar presentes al mismo tiempo siempre que se hace cualquier forma de modulación angular. Si la frecuencia de la portadora se hace variar directamente de acuerdo con la señal moduladora, se obtiene la FM. Si se varía la fase de la portadora en forma directa por la señal moduladora, resulta la PM. Entonces la FM directa es PM indirecta y la PM directa es FM indirecta. Se puede definir la modulación de fase como modulación angular, en la que la desviación instantánea de fase θ de t es proporcional a la amplitud del voltaje de la señal moduladora y la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la pendiente, es decir, a la primera derivada de la señal moduladora. En forma parecida, la modulación de frecuencia es la modulación angular, en la que la desviación instantánea de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora y la desviación instantánea de fase es proporcional a la integral del voltaje de la señal moduladora. Para una señal moduladora, v sub m de t, la modulación de fase y la de frecuencia son siendo K y K sub 1 constantes. Son las sensibilidades a la desviación de los moduladores de fase y frecuencia respectivamente. Las sensibilidades a la desviación son las funciones de transferencia de salida en función de la entrada de los moduladores, que producen la relación entre qué parámetro de salida cambia con respecto a los cambios específicos de la señal de entrada. La siguiente figura ilustra la modulación de frecuencia y fase de una portadora senoidal mediante una señal moduladora de frecuencia única. Se ve que las formas de ondas de FM y PM son idénticas, a excepción de su relación temporal. Así, es imposible distinguir una forma de onda de FM de una PM sin conocer las características dinámicas de la señal moduladora. Es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Con la PM, la desviación máxima de frecuencia se efectúa mediante los cruces de la señal moduladora por cero. Es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente de la primera derivada de la señal moduladora. Tanto para la de modulación de fase como la de frecuencia, la rapidez con que cambia la frecuencia es igual a la frecuencia de la señal moduladora. Al comparar las ecuaciones C y D de la portadora con modulación angular, se ve que la ecuación de una portadora que se va a modular en fase o en frecuencia mediante una señal moduladora de frecuencia única se puede escribir en forma general modificando la siguiente ecuación.
en la que m por coseno de omega sub m por t es la desviación instantánea de fase. Cuando la señal moduladora es una senoidal de frecuencia única, m representa la desviación máxima de fase en radian de una portadora con fase modulada. Esta desviación máxima de fase se llama índice de modulación. Para la PM, el índice de modulación es proporcional a la magnitud de la señal moduladora e independiente de su frecuencia. El índice de modulación de una portadora con fase modulada se define en la siguiente ecuación. Para una portadora con frecuencia modulada, el índice de modulación es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora e inversamente proporcional a la frecuencia de la señal moduladora. Así, el índice de modulación para FM está dado por la siguiente ecuación. La sensibilidad a la desviación se puede expresar en Hz por volt. Si se escribe la ecuación anterior en una forma práctica, se define la siguiente ecuación. Es el cambio de frecuencia que sucede en la portadora cuando sobre ella actúa la frecuencia de la señal moduladora. Se expresa normalmente como un desplazamiento máximo de frecuencia. La desviación de frecuencia pico a pico se llama a veces variación de frecuencia. Para una FM, la desviación máxima de frecuencia no es más que el producto de la sensibilidad a la desviación y el voltaje máximo de la señal moduladora. Se expresa con la siguiente ecuación. Se puede sustituir esta primera ecuación por esta segunda ecuación para expresar cómo sigue el índice de modulación en FM. En esta tabla se puede apreciar las relaciones matemáticas para FM y PM. La desviación máxima de frecuencia no es más que el producto de la sensibilidad a la desviación por la amplitud máxima de la señal moduladora. El índice de modulación se calcula sustituyendo en la siguiente ecuación. El desplazamiento máximo de fase para una onda de fase modulada es el índice de la modulación y se calcula sustituyendo la siguiente ecuación. Es un circuito en el que se hace variar la portadora de tal modo que su fase instantánea es proporcional a la señal moduladora. Un modulador de frecuencia, que a veces se llama desviador de frecuencia, es un circuito en el que se varía la portadora de tal manera que su fase instantánea es proporcional a la integral de la señal moduladora. Por lo tanto, un modulador de FM que está precedido por un diferenciador produce una onda de salida en la que la desviación de fase es proporcional a la señal moduladora y equivale a un modulador de fase. Son posibles algunas otras equivalencias interesantes. Por ejemplo, un demodulador de frecuencia seguido de un integrador equivale a un demodulador de fase. Las cuatro equivalencias de uso común son modulador de PM, diferenciador seguido por un modulador de FM, demodulador de PM, demodulador de FM seguido por un integrador, modulador de FM, integrador seguido por un modulador de PM, demodulador de FM, demodulador de PM seguido por un diferenciador. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, ha asignado una banda de frecuencias de 20 MHz al servicio de emisiones de FM, que va de los 88 a 108 MHz. Esta banda de 20 MHz se divide en canales de 100 a 200 kHz de ancho. Comienzan en 88.1 MHz, es decir, 88.3 MHz, 88.5 MHz y así sucesivamente. Para obtener una música de alta calidad y confiable, la desviación máxima de frecuencia permitida es 75 kHz, con una frecuencia máxima de señal moduladora de 15 kHz. Producen una forma de onda de salida en la que la desviación de frecuencia es directamente proporcional a la señal moduladora. En consecuencia, el oscilador de portadora se debe desviar en forma directa. Así, para los sistemas de FM de índice
intermedio y alto, el oscilador no puede ser de cristal, porque la frecuencia a la que oscila un cristal no se puede variar mucho. Como resultado, la estabilidad de los osciladores en los transmisores directos de FM no cumplen a menudo con las especificaciones de la FCC. Para resolver este problema, se usa el control automático de frecuencia, que compara la frecuencia del oscilador de la portadora no de cristal con un oscilador de cristal de referencia y produce un voltaje de corrección proporcional a la diferencia entre las dos frecuencias. El voltaje de corrección se retroalimenta al oscilador de la portadora para compensar en forma automática cualquier error que se pueda presentar. Producen una forma de onda de salida, en la que la desviación de fase es proporcional a la señal moduladora. En consecuencia, el oscilador de portadora no se desvía en forma directa. Como resultado, la estabilidad de los osciladores puede cumplir con las especificaciones de la FCC sin usar un circuito AFC. De un punto de vista puramente teórico, la diferencia entre la FM y la PM es bastante sencilla. El índice de modulación para FM se define en forma distinta para PM. En la PM, el índice de modulación es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora y es independiente de su frecuencia. Y en la FM, el índice de modulación es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora y es inversamente proporcional a su frecuencia. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle pulgar arriba.